Alex, un gusto estar contigo. No sabes lo que te agradezco, nos acompaña y quieres compartir con nosotros. Así es que quiero empezar preguntándote, ¿cómo has evolucionado en el tiempo como psicólogo y como persona? A ver, yo diría que lo que más he progresado es lo más difícil de poner, y es que creo que me he ido sintiendo más cómodo con no saber. Y he buscado maneras en que me doy lugar para eso. Y cómo no saber puede ser una manera curiosa de ayudar a que la persona se sintonice con lo que sabe. Y cuando tú dices que ayudar a las personas que se sintonicen con lo que saben, ¿qué significa eso? Que de alguna manera tú les estás ayudando a ellos a encontrar sus propios recursos, sus propias respuestas o... A ver, no sé si quieres te doy un ejemplo de algo que acabo de hacer hoy. Perfecto, sí. Ya. Hoy día tuve una supervisión con psicólogos que son psicoterapeutas y trabajamos con una psicóloga con todo un problema de una paciente. Después de supervisarla un rato de la manera más tradicional, y que igual me pareció que había un problema de ella, yo le propuse probar algo. ¿Ah? Y entonces usamos una técnica, que me voy a acordar el nombre de una terapeuta alemana, que es una mezcla de algunas cosas de programación neurolingüística y cosas que vienen de las constelaciones familiares, que tienen que ver con ponerse en lugares en el suelo, en el espacio. Entonces, lo que yo le pedí a ella es que la guíe en una imaginería, primero, y le dije entonces que le pidiera a aquella parte de sí misma que crea sus sueños, que le diera, que se situara en un lugar tranquilo, en un lugar de la naturaleza, y que le diera una imagen de la paciente y de su problema. Y entonces le sugiero. Y que aparecieran no solamente como imágenes fijas, sino que como personaje o persona. Y de hecho, y le di como ejemplo la alternativa de animales, que es lo que le surgió. Y después, entonces, todavía en la imaginería, le hice situarse, le apareció un puercoespín como el síntoma y un caballo como ella. El puercoespín como el problema, el caballo como la paciente. Y la hice imaginar que salía de su cuerpo, que se transformaba en el puercoespín y que se transformaba después en el caballo, y que desde ellos viera cómo se sentían y también la vieran a ella. Curiosamente, el puercoespín era el único que la veía a ella como arriba de una pirámide, ¿no? Mirando. Y después entonces yo le cerré los ojos y le pedí que dibujara con su mano izquierda en un papelito estos tres monitos, los pusiera en el piso y añadiera otra hoja en blanco que representaba el público, que no sabe. Y después entonces la guié de manera que se parara en esos espacios, en esos lugares, y se conectara con su cuerpo. Y una de las cosas que pasa es que tenía sensaciones corporales muy curiosas. De hecho, cuando era el puercoespín, hacía además unos movimientos como así, y estaba como llena de tics. De hecho, esta paciente tiene un TOC, ¿no? Y bueno, no te voy a contar el detalle, pero lo que fue pasando es que ella pudo apreciar cómo ella se relacionaba con el síntoma y no con ella. Uno, muy claro. Segundo, que el síntoma era muy importante porque, comillas, ella, la paciente, era un caballo que estaba como durmiendo y que lo único que le interesaba era comer pasto. Y mientras hubiera pasto no le interesaba nada más. Estaba extraordinariamente desconectado. Entonces, claro, el síntoma era como la manera en que ella se mantenía despierta y se relacionaba con otros. Pero claro, al relacionarse a través del síntoma, no se estaba relacionando como ella. Pero al no darse cuenta ella como terapeuta de eso que estaba pasando, estaba perdida. Entonces, ocupamos esta forma en la cual, si tú entras en un espacio de no saber, de salir de los límites,
yo confiaba en que ella como terapeuta sabía mucho más acerca de la paciente de lo que ella sabía que sabía. Entonces, el conocimiento habitual es restringido, entonces hay manera de poder guiar a alguien a un conocimiento más amplio. Entonces, yo creo que eso es lo que he ido aprendiendo. Llevo bastantes años haciendo una cosa que se llama constelaciones familiares, que se ocupa esto, y he ido desarrollando otros juegos, trucos, estrategias para eso. Ahora, piensa en lo que acabas de compartir conmigo. Yeah. Imagínate que le tienes que explicar algo como esto a un psicólogo recién graduado, que ha tenido una formación más bien teórica, que probablemente habla más de procesos intelectuales y de, comillas, racionalidades, etc. ¿Cómo, cómo lo enmarcas y cómo le ayudas a esta persona a entender qué está en juego en lo que tú acabas de describir? O sea, lo primero que me queda claro es que hay un problema. Hace muchos años, estoy casi seguro que fue así, Rogers descubrió que las capacidades terapéuticas de los alumnos en el centro de psicología iban disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, claro, lamentablemente un psicólogo recién recibido va a haber una barrera comunicacional muy importante, porque él va a creer que se puede trabajar con el otro allá afuera, como si el otro fuera una diferencia radical, en vez de pensar que para poder trabajar con ese otro tenemos que trabajar con nosotros mismos, y eso significa estar abiertos a ese lugar desde el cual surge nuestra idea. Ahora, una manera de eso podría ser no sé, tocar aspectos, comillas, no racionales, hablar de sus sueños, hablar de su estructura de personalidad. Tendría que ocupar otros recursos. Ahora, yo creo que el psicoanálisis hace eso, pero lamentablemente la manera en que está puesto, si bien se refiere a lo central que son los aspectos, comillas, no racionales, lo plantea de una manera tan racional que, si bien a través del trabajo terapéutico obviamente no es racional, pero lo que sale va afuera más bien tiende a fortalecer, más bien eso como de separación en vez de contacto con eso. Entonces, ahora, siendo consecuente con lo que te decía, yo te diría, no sé. O sea, tendría que esperar a ese alumno específico y ver qué se me ocurre. Y a lo mejor tendría que partir diciéndole, mira, estoy con este problema ahí. Sí, no, te lo mencionaba porque yo me acuerdo de que muchas de estas ideas yo las aprendí contigo. Sí, claro. ¿Te fijas? Pero veo que las has ido, como ella, expandiendo y conectando con otras ideas y yendo más allá de la persona individual. Porque me imagino que la idea de constelaciones claro. es como la persona en su contexto. Incluyendo los hechos que ocurrieron en su historia familiar, aunque ella no lo sepa conscientemente. Conscientemente, exactamente. Cuando yo veo la educación que se imparte hoy día en muchas partes, por ejemplo, la educación del modelo cognitivo, es un modelo bastante racional, lineal. Por eso te decía, si uno piensa en los alumnos que se están graduando hoy día, ¿cuánto acceso tienen ellos a este tipo de formulación? Yo diría que, por suerte, hay un porcentaje de alumnos que lo tienen, como además son las cosas bien hechas, afuera, no adentro. Entonces, por ejemplo, van a leer a Jodorowsky, que los va a impactar. Jodorowsky además como un tipo que viene de la comunicación, entonces van a leer cosas de ahí. O otro va a entrar por el budismo. Entonces, igual hay una serie de personas que encuentran esto fuera de la psicología oficial y eso atrae, o van a tener experiencias con marihuana y algunos, esa experiencia le van a tirar algo, o muchos
van a experimentar no solamente con marihuana, van a experimentar, por ejemplo, con ayahuasca. Como estamos cerca de Perú, hay bastante, o de Colombia, hay bastante. ¿Qué es eso? La ayahuasca es una planta que por suerte además fue importante porque a un señor que en ese momento está emparejado con una psicóloga, lo tomaron preso con muchas cosas por que usaba ayahuasca en unas ceremonias. El ayahuasca son dos plantas que se cultivan en distintos lugares en el Amazonas y que producen un estado alterado de conciencia y percepciones curiosas de la realidad. Se dice en la tradición que la planta te enseña. Este señor fue, por suerte, por lo menos en primera instancia, liberado. O sea, absuelto y se consideró que no era prohibido. En lugares, por ejemplo, en Brasil, hay una iglesia curiosa que se llama la iglesia del Daime, que ocupa el ayahuasca dentro de, y es legal, existe como religión, etc. También se llama yagué. Y es usada en Colombia, Perú, Brasil, Bolivia. Entonces, por ejemplo, hay alumnos que pueden tener la experiencia de ayahuasca, entonces tiene que ver con esta experiencia de descubrir que hay una forma de conocer que no pasa a través de la experiencia directa, sino que ocupa formas raras. Tiene que ver con, comillas, la conexión con lo que podríamos llamar el adentro de la persona. Ahora, tú me dices, bueno, por suerte hay algunas personas que lo van a lograr hacer, pero yo igual me quedo con la sensación de que parte de lo que tú decías significa que los programas tradicionales generalmente no son los que promueven este tipo de conocimiento. Sí, claro. Yeah. Ahora, si... Por ejemplo, yo hago clases en la Universidad Alberto Hurtado. Ahí hay un curso de psicología humanista. Entonces, que ahí ese curso originalmente lo hacía con un par de ayudantes. Hace bastante tiempo que hay una psicóloga más joven, después cambió otra. Ella hace verdad el curso y yo voy 4 veces en el año. Pero ahí hacemos experiencias con imaginería, por ejemplo, trabajo de sueños, con el diagrama, de manera que los alumnos tengan la experiencia de esto que estamos hablando. Porque claro, lo que estamos hablando es que hay algo que no se puede comunicar solamente a través de palabras. Esa es la idea, o a través de texto, que a través de la educación, comillas, formal. Requiere de experiencia, requiere una tipo de enseñanza. Yo siempre he pensado que los psicólogos debiéramos ser formados mucho más como se forman los arquitectos o los actores. El arquitecto sabe que lo que va a hacer es, comillas, hacer. Que no solamente es un hacer de sus manos, tiene que ver con sentarse con una croquera, recorrer parte de la ciudad, mirar y tomar notas, hacer maquetas, etc. Un actor sabe que va a tener que ir a observar personas y después ver cómo los representan. Yo creo que un psicólogo debe ser un experto en observar hacia sí mismo, antes de observar personas. Y eso no es lo mismo que leer un texto, es absolutamente distinto. Ahora, hay textos que pueden dar una cierta orientación a eso, pero entonces, esa dimensión se ha ido perdiendo en la formación del psicólogo. Y entonces, yo creo que los psicólogos actuales, no solamente los clínicos, todos yo creo que adolecen, además de algo que es contradictorio con lo que los psicólogos vendemos. Está toda esta cosa del boom de la inteligencia emocional, por ejemplo, que enfatiza lo que llamamos habilidades blandas, pero eso no es consistente con la manera en que se forman los psicólogos. Lamentablemente. Sí, muy interesante. Ahora, así como te escucho y tú hablas de la formación y de lo que los psicólogos debiéramos hacer, pero yo sé que no lo estás poniendo en el sentido de un must. No, tú lo estás diciendo como un camino para llegar a descubrir otras maneras de conectarse y de ayudar a través de esa conexión. Basado en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué dirías tú
¿Cuál es tu opinión respecto a esta pregunta? ¿Los psicoterapeutas efectivos nacen o se hacen? Yo creo que nacen en un 80% Ajá. y se hacen en el otro 20%. Eh, ese 20 es importante. En ese sentido, claro, yo creo que hay terapeutas que no son psicólogos que a veces pueden tener más capacidades, pero también hay algunas personas, hay muchos que no son psicólogos y que tienen habilidades, pero les falta la paciencia, por ejemplo, que se requiere para estudiar psicología. O sea, estudiar psicología muchas veces yo creo que es más que, o sea, es un entrenamiento, pero sobre todo da la posibilidad como de filtrar y de complementar las habilidades más centrales. Pero yo creo que hay una parte que tiene que ver con lo más intuitivo o el atreverse, pero no es un atreverse así, sino que atreverse a sentir, a ser eh, honesto consigo mismo y con el otro, a experimentar, que son muy centrales. Basado en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a un profesional, a un psicólogo que se está graduando hoy día y que va a ejercer la profesión en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué le sugerirías? Una simple primero, yo le diría que todo psicólogo debería hacerse una psicoterapia. Es simple, pero es central, aunque no trabaje en clínica. Ahora, es paradójico, porque nadie se puede hacer una psicoterapia como porque sí, o sea, solamente por pura curiosidad. Yo creo que igual motivaciones no faltan. Además, yo creo que las personas normales no estudian psicología. O sea, si alguien es normal y estudia psicología, no tiene nada que hacer, porque ¿por qué alguien se va a interesar en esta cosa tan sin nombre y tan rara como conocerse uno, conocer a los demás? Entonces hay un algo que da el trabajo psicoterapéutico que tiene que ver con conocerse a uno mismo. Y eso no se hace a través de texto. Y eso es mucho después de lo que se aplica al conocer a otro. Y además yo creo que la terapia funciona en un modelo de neurótico anónimo, como alguien que conoce porque ha tenido una experiencia y no alguien que viene desde afuera, porque eso es loco. O sea, además, si uno ve todos los datos de estrés o problemas en la profesión, no somos comillas normales, todo lo contrario. Entonces, y lo otro que yo le recomendaría, alguien me recordó alguna vez que hubiera dicho esa recomendación que la había aprobado. Yo diría que un psicólogo que trabaja en la partida, idealmente que haga todo lo posible para hacer algún tipo de trabajo aparte del trabajo que hacemos los psicólogos. No sé, vendiendo en un restaurante, trabajando en una oficina, pero para vivir como viven las personas, comillas, normales o la mayoría. ¿Ah? Porque esta cosa de estar ahí mirando lo que les pasa a otros, qué es lo que uno hace como psicólogo, puede ser muy alienante si no es complementado con algo más práctico. Entonces, es una manera también de contrabalancear eso que yo digo. Por una parte, lo más interno que tiene con la psicoterapia, puede ser un buen complemento para poder pagarse esa psicoterapia, buscar maneras de, no sé, de comerciar, no sé, pero de moverse en el mundo no como psicólogo, sino como uno más. ¿Hay alguna cosa que yo debiera haberte preguntado en particular y que no lo he hecho todavía? No, 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 ¿Algo más que quisieras agregar? es que a lo mejor sí, ¿Eh? y es que alguien la otra vez se ha repetido, yo creo, muchas veces habló de las religiones, de que las religiones a veces tienen sus buenos momentos, no cuando están en el poder, sino cuando están en una situación como de crisis, de cuestionamiento. Entonces yo creo que esta vuelta rara que ha ido pasando, como de pérdida de la psicología y la psicoterapia más unida a lo más humano, que es lo que además hace que uno busque la psicología
psicología, yo creo que eso también puede dar algo. O sea, creo que este movimiento de lo psicológico o lo espiritual afuera, que además es tan vivo, porque es muy raro esto. Es como que en la psicología tendría que haber como una restricción de lo más humano y está toda esta búsqueda de o sea, el interés por la felicidad o por el desarrollo espiritual en otros lados. Entonces creo, a lo mejor ese es mi lado optimista, de que puede no ser tan malo y además creo que va a dar una vuelta, porque sí, lo que yo he visto muchos años es que llevo en esto, es como hay modas y suben y yo hay como momentos en la psicología, en la historia, en los países en que algo está de moda y después desaparece y parece casi perdido, de repente lo vuelven a redescubrir y se redescubre muchas veces. Yo creo que es posible que se redescubra esto que voy a llamar potencial humano, para llamarlo de alguna manera. Y hablando sobre de los pics y los momentos que las cosas como tienden a desaparecer y después se redescubren, ¿cuáles han sido, porque realmente tú llevas muchos años en esto, Sí. ¿cuáles han sido tus momentos más como iluminados en la psicología en Chile? ¿Y cuáles han sido los momentos más bajos? ¿Tiene? A ver, iluminado, yo me acuerdo, pero yo me acuerdo en un congreso en que alguien hizo un comentario. Yo no me acuerdo quién lo que planteé, pero eh, que alguien me dijo, oye, debe ser muy terrible para ti esto de que cada vez que tú estás en un congreso o algo, la gente está esperando siempre algo nuevo. Yo no lo había pensado. Yo creo que ahí no, llegué hasta ahí. Eh, a lo mejor en los momentos raros, ¿no? Es, en otro sentido, me invitaron estuve en un congreso en que estaba Maturana, había un americano muy importante y estaba yo hablando de psicología y epistemología. Y me quedé en blanco, me quedé en blanco, 500 personas. Eh, claro, yo creo que sobreestimé mi capacidad de improvisar. Eh, yo creo que ese fue mi punto. Eh, y claro, además hubo un tiempo en que el psicoanálisis estaba de capa caída, el conductismo que había tomado mucha vuelta había bajado, después algunas de las cosas que yo empecé a transmitir tomaron vuelo a través de lo sistémico, que me impresiona también que tomó tanta fuerza y ahora como que, no es que haya disminuido tanto, pero no tiene esta cosa como... No, es que además yo creo que hay un algo que a uno se le va, que una vez se lo pregunté, vinieron a Chile alguna gente de la escuela de Milán, Prato, algunos no era Virginia Palazzoli, pero del grupo de la escuela de Milán. Claro, ellos habían sido psicoanalistas primero. Y entonces yo le pregunté si cuando ellos estaban hablando de su visión, no pensaban que hay una ventaja que se tiene cuando se tiene una segunda visión. Entonces, claro, hay un algo que a veces se va, y es que una nueva orientación, parte de su gracia es el, la contraposición con la orientación anterior, y si bien se toma esto nuevo, se toma como reacción a la posición anterior. Entonces, esa como bilingüalismo que se tiene, después cuando eso se establece, se pierde. Entonces, se requiere de esta otra escuela o otra que resurja, porque yo creo que hay un algo que se tiene cuando se tiene más de una visión. Yo creo que unas cosas. Eh, ahora, claro, yo creo que claramente hay un punto en que, por ahora yo terminé yendo a la universidad, en que viene como una vuelta curiosamente estas como dos puntas, el psicoanálisis y la cosa más científica fueron como tomando más lugar y había poco lugar a mi posición, había muy poco interés de los alumnos a hacer trabajos más personales y encontré que ya había
perdido mi lugar. Tiene que haber sido un momento bien difícil ese, porque es como estar en el medio de una situación en la cual no sabes bien cómo Sí, está, claro. cómo está esta. Sí, no, yo creo que hay un momento que uno fue como una especie de exilio. Claro. Sí, claro. Pero sobreviví. Bueno, en esa nota, what makes you tick? Porque estamos hablando de psicoterapia, estamos hablando de psicología, y yo te escucho con no solamente muy interesado, pero con la misma intensidad con la que alguna vez estuviste sentado arriba del escritorio enfrente nuestro, Claro. ¿no es cierto?, haciéndonos mirar una hoja de papel y Ah, después apretarnos un segundo que claro. ninguno de nosotros nunca se olvidó de ese momento. Después yo me di cuenta que fue un gran error. ¿Cómo así? Porque ese es un ejercicio basado en tomar un libro que lo probaba, que tenía que ver con tomar una hoja de papel y mostrarle a los alumnos cómo lo fuerte que es la identificación. Entonces, después de pedir que se proyectaran y vieran qué veían ahí, después les decía, imagínense que son la hoja de papel, y después yo lo arrugaba. Y claro, los alumnos reaccionaban a esto que, comillas, yo le había hecho. Pero yo, idiotamente, no me di cuenta que yo les estaba haciendo algo. Entonces, ese acto, si bien era un acto pedagógico, era un acto muy arriesgado, porque yo le estaba produciendo un dolor, lo estaba aplastando, aunque fuera con una finalidad de enseñanza. Entonces, eso, yo muchas veces he dado este ejemplo de Colón, que descubrió América, pero no descubrió que era América, creía que era la India. Entonces yo tenía la mitad de la percepción, de darme cuenta de ese espacio de influencia, pero no darme cuenta de que eso tenía resultados. Yo creo que eso es parte de lo que empezó a pasar después. O sea, es no percepción de. Ahora, claro, en ese sentido yo creo que, bueno, la realidad es así. Yo, tiene esta cosa bipolar, entonces estar en un momento de declinación fue una buena experiencia. Pero en el gran contexto de las cosas, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace seguir? ¿Qué te hace vibrar? Porque esa pasión uno no la tiene porque sí. Claro, es que yo tengo que, a ver, yo creo que tiene que ver con mi genético. Yo creo que tengo un lado, soy curioso, y además cada cierto tiempo, por suerte, no es solamente mío. Me toma algo, cuando me toma me dejo tomar. Después, eso va bajando. Entonces, claro, he sido como eh, apóstol tal como fui apóstol del conductismo en algún tiempo. Estuve tomado por el conductismo y tuve que ver con el conductismo en Chile. Porque no solo tiene que ver, también tiene que ver con temas, qué sé yo, la acreditación de los psicólogos clínicos. Durante un tiempo me metí en eso. En algún tiempo fue conocer a Erickson, por ejemplo. ¿Ya? En el último tiempo ha sido Hellinger y las constelaciones familiares. Entonces, el descubrir eso es por un lado, lo nuevo. Y por otro lado, también yo creo que me sirve, junto con este lado nuevo, yo creo que tengo un lado bien conservador, llevo 44 años casado, está mi hijo, y además las cosas así con mis pacientes, porque con mis pacientes, yo escribí hace hartos años un artículo que decía que el terapeuta era un espectador creativo. Entonces, claro, no basta ser creativo, es importante la parte de ser espectador. Entonces, también hay una cosa que la nutrición de ir y escuchar y desaparecer en algún momento y estar siguiendo a ese paciente y acordarse de él y pensar en él y la otra persona me cuenta y yo lo tomo como, bueno, me gusta saber, no sé, que una persona dejó la casa de sus padres, un chiquillo, para empezar o que finalmente encontró la pareja, o que finalmente se embarazó, o sea, el acompañar a las personas como en estas etapas, porque yo creo que además hay algo, que eso me quedando cada vez más claro, que los seres humanos somos a la vez simbólicos y concretos, o prácticos, y eso es constante. Entonces yo creo que en la terapia yo los ayudo en esta mezcla.
O sea, no siempre hablamos o trabajamos con imágenes, no, a veces, por ejemplo, acompañando a alguien que se vaya a su casa. Entonces, eso es un acto práctico, pero que tiene muchas consecuencias. Literalmente mirar el mundo desde otro lado. En Estados Unidos lo más natural, pero a lo mejor en Estados Unidos al revés, ¿no? El que pudieran quedar en la casa de los padres. Pero acá, en Chile, ese movimiento es muy importante. Entonces, esa parte también me ha nutrido y también, claro, en el momento que dejé de ser docente, igual he tenido esta cosa de contacto con mis pacientes de los cuales vivo. Sí, pero además es clase, en el sentido del no, diplomado sí, y eso. Claro, no, igual cada cierto tiempo hago cosas y además cada cierto tiempo he tenido grupos de personas que se van formando conmigo y que voy aprendiendo con ellos, que han ido cambiando. O por ejemplo, yo hago terapia de pareja hace muchos años y en terapia de pareja trabajo con una colega, con el Marisol Saeta, y hacemos terapia de pareja juntos y entonces también nos nutrimos mutuamente. Entonces, claro, también estas como distintas, no solamente personas, también, o sea, también son personas con las cuales hay la posibilidad de no solamente de este acto para acá, sino que el acto para acá. De dar y recibir. Sí, es fantástico. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo sé que las personas que lo vean van a tener la oportunidad de aprender de una visión de la psicología que no necesariamente se enseña en el programa o en el aula regular, lo que llamamos nosotros entrenamiento formal. Así que te lo agradezco muchísimo. Oye, realmente ha sido un gusto